octavo del marco legal del transporte escolar, le damos uso a la palabra al licenciado Armando Carrillo. Sí, buenas tardes. Yo soy abogado de varias escuelas. Mi ponencia va a versar principalmente sobre los argumentos o los conceptos de violación que se hicieron valer. Creo que ya ustedes los conocen, ya los han repasado bastante. Yo voy a ser muy concreto y también darles un informe sobre cuál ha sido el trámite que se ha sucedido en los juzgados federales. Comenzaremos. En nuestra legislación tenemos el derecho de impugnar las normas que violan los preceptos constitucionales. Los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos conceden el derecho de impugnar vía juicio de amparo aquellos actos de autoridad que violen las garantías. En el presente caso, como abogado de diversas instituciones educativas, analizamos los ordenamientos que aparecieron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los días 2, 3 y 9 de febrero y que pretenden controlar la emisión de contaminantes generados directa o indirectamente por los establecimientos escolares y las empresas ubicadas en el territorio del Distrito Federal, así como regular su obligación de contribuir con la mitigación de los conflictos viales y los impactos ambientales, económicos, sociales que generan en virtud de su funcionamiento. Me voy a saltar el nombre de estos ordenamientos, ya los conocen. Advertimos que dichas disposiciones sean violatorias de las garantías de las instituciones educativas, llámense personas físicas o personas morales. En forma concreta y de las más relevantes que encontramos son las siguientes. 1. El acuerdo, el decreto y el manual carecen de la debida fundamentación y motivación, violando por lo tanto los artículos 14 y 16 constitucionales. Los ordenamientos son violatorios de las garantías de seguridad y legalidad que todo acto de autoridad debe reunir en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Ello en virtud de la carencia de motivación y por ende fundamentación. El referido acuerdo parte de premisas falsas, vagas e inciertas, y no de estudios serios y avalados por expertos relativos al impacto que en el medio ambiente tiene la circulación de vehículos particulares en viajes con destino a las escuelas. Tampoco se acredita que con este programa se alcanzarán los resultados señalados. No se define en el manual cuáles son los elementos que se consideraron para determinar el porcentaje de excepciones a que tiene derecho un colegio. No existió el respaldo de estudios serios y científicos acerca de las afirmaciones contenidas en el acuerdo referentes a la relación directa de los viajes en automóvil con la contaminación producida y las enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso, como se menciona, con la muerte prematura, de las que supuestamente son resultados. Y respecto de la consulta verde en la que se pretendió sostener la participación social en la adopción del programa de transporte escolar obligatorio, es del dominio público la falta de interés de la ciudadanía y la participación de ésta, por lo que carece del carácter democrático con el que se pretendió presentar estas disposiciones, violentando también lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Planeación de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que no solo hubo una violación a la obligación del Ejecutivo local de concertar con los grupos sociales interesados la realización de acciones conjuntas para la ejecución de los programas en general. En el presente caso, jamás se pidió la opinión de los padres de familia y por lo que hace a las escuelas, estas siempre expresaron y fundaron el rechazo a estas medidas cuando el Ejecutivo, a través de una iniciativa presentada a inicios de su gestión, pretendió modificar la Ley del Medio Ambiente del Distrito Federal en ese sentido. Con los ordenamientos citados se violenta el artículo 3 constitucional, así como la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Distrito Federal, que establecen el derecho de toda persona de recibir educación y regulan, entre otros, la prestación de los servicios educativos, tanto por el Estado como por los particulares. Pero en ninguna parte se establece la obligación de los gobernados de contratar el servicio de transporte para poder recibir educación en una escuela particular, por lo que los ordenamientos del gobierno del Distrito Federal no solo contravienen las normas del orden público mencionadas, pues el acuerdo, el decreto y el manual en su aplicación contravienen otras disposiciones de carácter también federal como la Ley de Protección al Consumidor, que prohíbe condicionar la prestación de un servicio a la contratación de otro. Y en el mismo orden, la violación del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992 y que en sus artículos 2 y 3, como ya lo establecieron aquí, establecen como únicos conceptos de cobro a los particulares y de pago obligatorio de los padres de familia la inscripción o reinscripciones, las colegiaturas y los derechos por incorporación en su caso, por lo que se viola de forma flagrante la reglamentación en materia de prestación de servicios educativos. 3. Se viola también el derecho que tiene
tiene toda persona de tener un ambiente adecuado para su desarrollo, proteger la organización y desarrollo de la familia y el deber de preservar los derechos de los niños y las niñas a sus necesidades de educación y desarrollo integral, con la obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto y el pleno ejercicio de sus derechos y otorgar las facilidades a los particulares para coadyuvar al cumplimiento de estos deberes, consignado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Violenta los derechos de los padres a organizar sus actividades y a mantener una convivencia adecuada con sus hijos, y la de estos a un desarrollo integral al obligarlos a utilizar un transporte sin que se pueda tener el derecho a no hacerlo, con las consecuencias que ello traería para la organización familiar, y sin consideración en ninguna parte de estos ordenamientos se garantiza la seguridad de los menores, y se repite con todas las omisiones en cuanto a su materialización por parte de las autoridades. Por lo tanto, se viola también la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, y la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal, publicada el 31 de enero de 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 4. Se viola lo dispuesto por los artículos 22 y 122, apartado C, base segunda, fracción segunda, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al excederse el jefe de gobierno en sus facultades reglamentarias establecidas, por lo que hace a la implementación obligatoria del uso del transporte escolar de las escuelas, porque pretende determinar en el decreto que el centro escolar es una fuente generadora indirecta de contaminación, cuando tal concepto no existe en la ley ambiental para el Distrito Federal. Se pretende mitigar una contaminación causada por vehículos de particulares, que son a los que debiera de regular, violentando el principio de subordinación jerárquica de la ley y la de prohibición de las penas inusitadas y trascendentes, al obligar a la escuela a su vez a obligar a los padres de familia al uso del transporte escolar. En otras palabras, el jefe de gobierno no tiene facultades para legislar y o modificar las leyes. De acuerdo a los acuerdos que expide serán única y exclusivamente para proveer en su esfera administrativa a su exacta observancia. 5. Limita el uso de un vehículo, violentando el derecho al uso de las propiedades y posesiones establecidos en el artículo 14 constitucional, para poder llevar a sus hijos a la escuela y sin regular otras actividades u otros tipos de transportes, siendo inequitativo al no incorporar a este programa escuelas que no tengan reconocimiento de validez oficial o que no necesiten de esta, o a instituciones de educación superior. Estas son algunas de las principales y en forma muy concreta de las violaciones que nosotros argumentamos en los diversos amparos. El año pasado, en los días siguientes a la emisión del acuerdo, el decreto y el manual, por considerar que las normas establecidas eran de carácter autoaplicativo, diversas escuelas presentaron amparos dentro del término de ley para impugnar su inconstitucionalidad. En la totalidad se determinó que se trataban de reglamentaciones de carácter heteroaplicativo y que era necesario esperar el primer acto de aplicación de la autoridad para llevar a cabo su impugnación. En materia de suspensión del acto reclamado, se determinó por las autoridades federales que, por tratarse de normas de interés general y de orden público relativas a preservar el medio ambiente, no era procedente conceder esta, emitiéndose inclusive tesis jurisprudencial al respecto. Así pues, a instancias de la implementación de la segunda fase del programa del ciclo escolar 2010-2011, la Secretaría del Medio Ambiente de esta ciudad giró diversos comunicados a diversos establecimientos escolares, iniciando los actos relativos a su implementación. Algunas escuelas presentamos nuevamente las impugnaciones constitucionales, las cuales se encuentran en trámite en la mayoría de ellos, debido a la impugnación o a la defensa que hacen las autoridades del Distrito Federal, que se han enfocado a cuestiones del orden de legitimación y no de fondo. Sin embargo, a fines de agosto del presente año, el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó una resolución que concedió el amparo y protección de la justicia federal al Instituto Inglés Mexicano SC, el cual fue publicado en diversos medios impresos a la semana previa de las fiestas de septiembre. A pesar de que esta sentencia de amparo solo beneficia al Instituto Inglés Mexicano SC, como lo establece la propia resolución, lo cito, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de exigirle la implementación o, en su caso, la ampliación del servicio de transporte escolar en su establecimiento, y además prescinda de aplicarle en lo presente o futuro los ordenamientos legales reclamados. En la misma sentencia de amparo se resuelve que el jefe de gobierno del Distrito Federal
exceden sus facultades reglamentarias establecidas en la Constitución, por lo que hace la implementación obligatoria del uso de transporte escolar a todas las escuelas, y también declara la inconstitucionalidad del esquema de exenciones en atención a la falta de fundamentación y motivación para determinarlo. Y si bien esta resolución no se podrá constituir como una tesis jurisprudencial, porque el tribunal colegiado que resolvió el recurso de revisión interpuesto por las autoridades del gobierno del Distrito Federal no se pronunció en el tema de fondo, pues declaró inoperantes los agravios hechos valer por estas autoridades. Sin embargo, consideramos que el haber analizado y resuelto el juez de distrito sobre la inconstitucionalidad de estos ordenamientos, en los demás amparos en trámite y los que se pudieran presentar con los mismos conceptos de violación, la autoridad federal deberá de resolver en el mismo sentido y con el mismo criterio, estableciendo la inconstitucionalidad de estos ordenamientos. Todo lo anterior confirma la postura de los colegios y de diversos profesionistas en considerar inconstitucionales los ordenamientos que establecen la obligatoriedad del transporte escolar. Por lo tanto, nosotros consideramos que que esto debería de impulsar a las autoridades a buscar mecanismos de diálogo con las escuelas y padres de familia para facilitar y promover, dentro del ámbito jurídico adecuado, la implantación de medidas ambientales que beneficien a la colectividad y que porque tarde o temprano sentarán precedentes y se llegará a la jurisprudencia en cuanto a la inconstitucionalidad de estos ordenamientos. Muchas gracias. Profesor de la Federación de Escuelas Particulares.